Hay que reconocer que el Partido Popular no ha tenido excesivo éxito a la hora de elegir los ejes de su oposición política. Finalmente, pasados unos años, hemos comprobado que España ni se ha hundido ni España se ha roto. La economía funciona y las elecciones en Euskadi y en Cataluña han reforzado la estabilidad del país y han alejado las posturas separatistas. El independentismo ha salido derrotado frente a las posturas de colaboración con todo el Estado español. La moderación ha ganado claramente frente a las posturas más radicales y extremas. Las políticas progresistas son las que pueden llegar a sumar una mayoría que dé un gobierno estable de cara al futuro. Y finalmente sí que parece que aquellos que buscaban una confrontación del resto del Estado español frente a Cataluña han salido manifiestamente derrotados en estas elecciones. Salvador Illa hay que reconocer que es un político bastante peculiar. ¿Cuáles serían sus características fundamentales? En primer lugar, desde luego, la moderación. En segundo lugar, su capacidad de diálogo. En tercer lugar, la posibilidad de encontrar posibilidades de pacto de amplias mayorías transversales y, en último lugar, una seriedad a la hora de afrontar la gestión y la política que terminan por darle una imagen solvente, moderada y de diálogo que seguramente es la medicina que ahora mismo necesita con mayor urgencia Cataluña. En estas elecciones se planteaba evidentemente un referéndum, una votación sobre el tema de la amnistía. El resultado es incontestable. El 80% de los votantes de Cataluña han apoyado opciones que defienden la amnistía y solo el 20% apoyan las opciones políticas contrarias. Con los datos en la mano, la ley de amnistía lo que fundamentalmente intentaba promover en Cataluña son dos aspectos. Por un lado, el intentar sosegar el clima político y social en Cataluña, es decir, que la tensión bajara, que se desinflamara la tensión social en la vida cotidiana en Cataluña. Esto sin duda ha sucedido ya. Y el segundo aspecto importante era ver si contaba con el suficiente apoyo social, si la gente finalmente secundaba esa opción. También esta parte cuantitativa se ha visto indiscutiblemente reforzada en las urnas. Si hoy se celebraran elecciones generales, el voto que obtendría en Cataluña es el mismo que obtuvo el 23 de julio. Por tanto, su política, digamos, de choque directo hacia la ley de amnistía y de mantenimiento de las políticas clásicas del Partido Popular respecto a Cataluña no le ha producido avance ninguno. Seguramente lo más sensato es no hacer nada ahora, empezar a establecer contactos entre unos partidos y otros y seguramente hasta después del 9 de junio no abordar de verdad unos acuerdos que puedan garantizar una solución estable de gobernabilidad en Cataluña. Cualquier mayoría que pueda surgir pasa por el partido de los socialistas catalanes. El PSC e Illa es el único partido y el único líder que tiene posibilidad real de alcanzar una mayoría. Ni los partidos independentistas, por un lado, ni desde luego tampoco los partidos de la derecha españolista antiindependentista tienen capacidad ninguna de conformar una mayoría. Solo hay esa opción, o Illa presidente con una mayoría transversal que pueda conformar, o repetición electoral. Parece evidente que a Puigdemont no le ha salido la jugada que tenía planteada. Él hace la analogía con el gobierno de Madrid, diciendo que tampoco Pedro Sánchez había ganado las elecciones y sin embargo gobierna. En realidad yo creo que se equivoca. Con quien debería compararse es con Feijóo, porque Pedro Sánchez sí tenía una mayoría que podía apoyarle pese a no haber sido la lista más votada. El que no tenía ninguna mayoría suficiente para gobernar era Feijóo. Estas elecciones han servido de carta de presentación de otro grupo de ultraderecha. La Alianza representa una escisión de Junts radicalizada, xenófoba y que abre ahora dentro del independentismo un grupo de ultraderecha similar a lo que pueda representar Vox dentro del sector españolista.
Al final, ambos grupos se parecen. Cuando un partido de derechas radicaliza su posición para no verse asaltado por el nacimiento de grupos de ultraderecha, en realidad lo que hace es amplificar, porque hace más evidente la necesidad de que esa ultraderecha exista. Daba la sensación hace apenas unos meses, según las encuestas, que el Partido Popular había ido recuperando espacio y se hablaba de una posible diferencia de hasta 10 puntos de diferencia si hubiera elecciones. Sin embargo, los resultados de Euskadi, ahora los de Cataluña y la evolución de los sondeos empiezan a mostrar que esa dinámica, esa tendencia ha cambiado y que ambos partidos parecen bastante igualados. La denominada máquina del fango es un proceso que se repite en muchísimas democracias en países occidentales. Es una técnica que ha descubierto en estos últimos años la derecha llevada a su límite máximo para conseguir llegar al poder cuando no lo consigue mediante las urnas. Es aquel que precisamente inunda todo de mentiras, de bulos, de trampas, de perder los valores básicos de la democracia, es el que busca beneficiarse de ese desgaste presentándose como la alternativa al cambio de sistema.